Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al gobierno de la ciudad, a través de sus organizadores de esta jornada, la invitación y la hospitalidad, ¿sí? Para abordar este tema, queríamos aclararles que en principio vamos a hacer una breve reseña conceptual para luego desarrollar dos casos prácticos de registración en la provincia de San Juan y, bueno, compartir con ustedes, transmitirles la experiencia que hemos tenido en estos casos, tal cual creo yo, entiendo, es lo que nos pidió el doctor Abelardo Harvey. Bien, si seguimos los gráficos vamos a poder analizar la definición, ¿sí? El fideicomiso en general es una figura jurídica que permite aislar bienes en un patrimonio separado con una finalidad determinada. En nuestro país nace como un instituto de derecho privado, creado por la ley 24441, y luego el Estado comenzó a utilizarlo con la creación de los llamados fondos fiduciarios, sin dotarlos de un marco regulatorio específico. Es por eso que analizamos la definición de la ley 24441, ¿sí? ¿Cuándo hay fideicomiso? Cuando una persona transmite bienes en propiedad fiduciaria a otra. Quien transmite bienes es el fiduciante. Y la persona que recibe los bienes es el fiduciario, ¿sí? Este fiduciario ejerce esa propiedad fiduciaria en beneficio de quien se designa en el contrato, que es el beneficiario, y transmite los bienes remanentes al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, al fiduciante o al beneficiario. Bien, vamos a decir entonces que fideicomiso público es cuando el fiduciante es el Estado, ¿sí? Y cuando la finalidad de este fideicomiso tiene un interés público. Los sujetos. Si estamos hablando del Estado como fiduciante, es quien transmite los bienes, ¿sí? Y estipula las condiciones del contrato. El fiduciario normalmente es un banco y cumple la función de administrador, simplemente recibe las instrucciones del fiduciante y es quien se encarga, digamos, de darle a los bienes el destino que se ha fijado en el contrato. El beneficiario, ¿quién es? Es quien recibe los beneficios de la administración fiduciaria y puede ser el mismo fiduciante, el Estado u otro destinatario que fije en el contrato. Y el fideicomisario también puede ser el Estado, ¿sí? O puede ser un tercero o puede ser el mismo beneficiario. Ese comité técnico que está con línea de puntos no está previsto en la ley 24441, pero normalmente en los contratos existe, sobre todo en el Estado, a veces un comité técnico que es quien es responsable del cumplimiento de los objetivos del contrato, y por lo tanto aprueba las acciones que ejecuta el fiduciario. ¿Cuáles son sus características principales entonces? Que necesita un instrumento de creación, ¿sí? Porque termina siendo el fideicomiso público un contrato de derecho administrativo que queda delineado por su ley de creación. La característica principal que le da seguridad jurídica a esta herramienta financiera es tener un patrimonio separado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes fideicomitidos no van a verse afectados por los acreedores, ni del fiduciante ni del fiduciario. Otra característica importante es del encargo fiduciario, que es el que cumple el agente fiduciario, ¿sí? Lo hace a título oneroso, o sea, normalmente se presume esto y siempre percibe una retribución por el servicio que presta. Y la finalidad que siempre va a ser solicitar o buscar recursos para cumplir con un objetivo determinado, siempre de interés público. Bien, en nuestro país vamos a hacer un somero análisis así para empezar a desarrollar los casos. Las normas presupuestarias han ido evolucionando para tratar de darle transparencia a la información. Así la ley de solvencia fiscal, ley 25152,
obligó a incluir a los fideicomisos en el presupuesto nacional, ¿sí? Simplemente a título informativo. En una planilla anexa muestra los flujos de la Constitución y del uso de los fideicomisos. Ahora, por la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2004 cambia esto. Quizás muchos no lo interpretaron así, pero a nuestro entender está clara la temática en el artículo 3 de la ley, que porque ¿qué hace con los fideicomisos? Ya desaparece, no hace mención a los flujos financieros. Dice que los fondos fiduciarios van a integrar el presupuesto de la Administración Pública Nacional y de todas aquellas administraciones que se adhieran, ¿sí? Entonces, el decreto reglamentario lo reafirma porque los incluye en el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a consolidar en el presupuesto con los demás organismos que integran la administración pública. Ahora bien, hay una ley de presupuesto posterior, por una ley de presupuesto del año 2009, la ley 26422, se modifica el texto de esta norma de fondo, que digamos que es una norma tan importante como la ley de responsabilidad fiscal, y vuelve otra vez el texto de la ley a decir flujos financieros de los fondos fiduciarios. ¿Esto qué quiere decir? Que implica un retroceso en realidad en el avance que se había tenido en las normas de transparencia. Entonces, quizás sea esto para justificar lo que no se podía hacer o lo que no se quería hacer, no sé. Bueno, ahora vamos a la parte contable. En realidad este trabajo es bastante técnico, ya vamos a empezar a ver la parte práctica. La registración contable del fideicomiso, nos ubiquemos en qué contabilidad vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar en particular nosotros la contabilidad del fiduciante, pero existen 3 contabilidades relacionadas con el fideicomiso. La contabilidad del fiduciante es la nuestra como Estado, ¿sí? Que vamos a registrar todas las transferencias de bienes o fondos que se mandan al fideicomiso, y también durante el ciclo de vida del fideicomiso realiza operaciones. Estas tienen que quedar registradas a través de la rendición de cuentas. Después también está la contabilidad del fideicomiso. Si bien la ley 24441 no obligó a registrar contablemente o llevar una contabilidad separada para el fideicomiso, simplemente obligaba al fiduciario a rendir cuentas de su gestión. Pero es conveniente, ¿sí?, que se estipulen los contratos que se crean por ley a los fondos fiduciarios, que se obligue a tener una contabilidad y a que se preparen estados contables de la actividad del fideicomiso. Y la contabilidad del fiduciario, digamos, tiene su patrimonio separado. ¿Qué va a registrar el fiduciario en su contabilidad? Los resultados de su gestión, que van a consistir fundamentalmente con relación al fideicomiso en la rentabilidad que le producen los honorarios, y también como administrador tiene que reflejar una responsabilidad en sus estados contables. Bien, vamos a presentar 2 casos de uso, ¿sí? Dos tipos de registración que realizamos en la provincia. Este primer caso vamos a mostrarles y a contarles que en la provincia se decidió, cuando se sancionó la ley de responsabilidad fiscal, acatar la norma, porque estábamos adheridos por ley. Entonces nos preocupamos mucho en ver cómo darle solución a este tema. Entonces, ¿qué se hizo? Se los incluyó a los fondos fiduciarios existentes dentro del concepto de la administración pública provincial, o sea, sumando en el presupuesto con la administración central y los organismos descentralizados. Bien, ¿cómo se hizo esto? Se creó un nivel jurisdiccional llamado fondos fiduciarios, y dentro de ese nivel jurisdiccional, una jurisdicción para cada uno de los fondos que estaban en funcionamiento, ¿sí? Acá vemos que al contar con una jurisdicción es factible asignarle presupuestariamente sus recursos y sus gastos. Y a su vez, contablemente, podemos decir que si lo mostramos como un ente, ¿sí?, contable, podemos mostrar un patrimonio separado. Bien, y el segundo caso,
quizás para otras alternativas de otras características de fideicomisos, en particular los financieros, se decidió darle otro procedimiento de registración, donde en este caso no se creó el fideicomiso como una jurisdicción independiente, ¿sí? Ya el segundo caso lo va a explicar después Alicia, así que voy a avanzar. Bien, acá les muestro el primer caso, les muestro cómo está el clasificador institucional de la provincia de San Juan. Ahí vemos en el nivel 4 los fondos fiduciarios, ¿sí? Dentro de ese nivel están las dependencias y vamos a desarrollar este caso, que es el fideicomiso Proyecto Gualcamayo, que no sé si ustedes escuchan hablar mucho de San Juan por la parte de la minería, seguramente nos conocen. Bueno, hay varios fideicomisos, todos estos que ustedes ven ahí, Proyecto Gualcamayo, Proyecto Lama Pascua, el Proyecto de la Reserva San Guillermo y de Casposo y el Proyecto Rajo Argenta. Todos estos fideicomisos están funcionando en la provincia bajo la dependencia del Ministerio de Minería. Y bueno, están en pleno desarrollo, podemos decir que tienen un objetivo común. El objetivo de crear estos fideicomisos fue darle una mejor calidad de vida a los pobladores de la zona de influencia, digamos, de la minería, ¿sí? Que son los departamentos de Hacha, La Iglesia y Calingasta. Bien, ¿cuáles las particularidades concretas del fideicomiso Gualcamayo? La finalidad es dar obras o generar obras de infraestructura económica y social a toda el área minera, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos? El fiduciante es el Estado provincial, el fiduciario es el agente financiero de la provincia, el Banco de San Juan. ¿Cuál es el patrimonio fideicomitido? ¿Cómo se conforman los bienes que transmite el fiduciante al fiduciario? Lo que se decidió acá por ley es transmitir un derecho de cobro, un crédito que se dio el Estado provincial al fideicomiso. ¿En qué consiste este crédito? Este crédito es un aporte que hacen las empresas mineras, ¿sí? Que consiste en un porcentaje de la facturación, de la producción de la mina, con destino a construir obras de infraestructura que den desarrollo a la zona. Este crédito, ustedes dirán, bueno, es un activo. En realidad no se decidió no considerarlo como un activo porque era muy difícil de determinar por la contingencia, o sea, no se sabía exactamente en cuánto se iba a producir en la mina y cuánto podía ser lo que las empresas tenían que aportar. Bien. La administración está dada por un comité. Existe un comité que tiene un fuerte control de todo el cumplimiento de los objetivos y digamos que aprueba las rendiciones del fiduciario en forma permanente. Bueno, los demás, el encargo fiduciario es cumplir con las instrucciones, o sea, el plazo de duración es de 10 años y no, digamos como que no se piensa que se va a terminar ahí, porque mientras dure la producción de la mina está prevista una prórroga. Bueno, vamos a la parte presupuestaria. ¿Cómo están constituidos los recursos? Los recursos, la asignación de recursos va a estar en función de el patrimonio fideicomitido, o sea, que se ha determinado como medio de financiamiento. Lógicamente es esta contribución de la empresa minera, que ha sido algo muy importante para la provincia en el sentido de que para darles, o sea, en la declaración de impacto ambiental, se ha firmado un acta de compromiso con las empresas mineras de manera tal que hagan un aporte, o sea, que no nos dejen nada más que las regalías, ¿sí? Que son escasas. Y bueno, entonces ese aporte va a generar, ¿por qué hablamos de desarrollo sustentable, con destino a infraestructura y desarrollo sustentable? Porque lo que se pretende acá es generar actividades alternativas, ¿sí? Con estas obras de infraestructura se pretende dar otras actividades que en el futuro a las nuevas generaciones no las deje, digamos,
sin ninguna actividad que puedan utilizar los pobladores como medio de subsistencia. Normalmente estamos acostumbrados que dicen, nos agotan los recursos naturales, las regalías se acabaron y no nos quedó nada, o simplemente un pueblo sin gente. Un pueblo fantasma, sí. Bien, hay otros, por supuesto, recursos que van a surgir y están estipulados en el contrato, como el más importante, las rentas que surgen de las inversiones que está autorizado el fiduciario a realizar. Digamos, ahí está el factor financiero, ¿sí? Que todos los fondos los administre con la mayor confiabilidad. Y ahí enunciamos, los otros aportes en realidad no han sido utilizados. Hasta ahora las obras se han ido realizando nada más que con los aportes de las empresas mineras. Sí hemos tenido, por ejemplo, casos de cofinanciación de proyectos. Había una obra muy importante que es, no sé si han escuchado hablar, porque creo que ha sido la primera en el país, de una planta de residuos sólidos, de tratamiento de residuos sólidos, que se ha construido y ya se ha inaugurado. Esta obra era muy importante, entonces no alcanzaba con los fondos de un fideicomiso y se cofinanció con otro fideicomiso minero. Acá vamos a ver, si pueden ver el reporte de este año, de cómo se están manejando los recursos, ahí se visualiza los aportes de la empresa, los intereses de plazo fijo o de otras inversiones que realice la gente, y como nosotros lo estamos mostrando consolidando todavía, digamos, no se ha tomado otra decisión, porque realmente no valía la pena, a pesar de la modificación de la ley, que no nos obliga a mostrarlo así, los mecanismos ya estaban lo suficientemente aceitados y estaban trabajando muy bien con esta registración, no valía la pena desperdiciarlo, o sea que nosotros lo seguimos mostrando así. Ven los recursos figurativos ahí que vienen de otro fondo fiduciario, lo ven en el ejecutado, ¿sí? Nos coincide con el gasto de este fideicomiso, que es el que hace el otro aporte, que es el de la Amapá. Bien, ¿cómo presupuestamos los gastos y cómo los ejecutamos? Como el gasto principal es en obras de infraestructura, por supuesto que va a estar en construcciones de dominio privado o de dominio público. Acá la ley ha sido bastante amplia porque en un anexo se ha determinado no obras puntuales a realizar, sino obras con carácter indicativo. Se ha dicho obras viales, obras ferroviarias, obras de energía, hídricas, de todo. O sea, viales, de todo lo que se les ocurre está puesto en este anexo de manera tal de no dejar escapar los recursos o los aportes de las empresas y que puedan seguir haciéndose obras. Bueno, también está previsto en la ley un mínimo personal temporario, ¿sí? para poder afectar a este fideicomiso, que en realidad son 2 personas. Les digo, 2 personas controlan controlan todo el funcionamiento de todos los fideicomisos mineros en el ámbito del Ministerio de Minería. Y los otros gastos que lógicamente vamos a conocer por la rendición de cuentas, aparte de los sueldos, los honorarios, los gastos bancarios de inversiones, y en la parte impositiva está bastante buena en relación al primer fideicomiso de obra que tuvimos, que fue el centro cívico, porque ahí pagamos impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta. En esa época la FIP, digamos como que no respetó el principio de realidad económica, se fue por el de la unidad patrimonial y pagábamos impuestos nacionales, o sea que el costo del fideicomiso fue elevado. Ahora no, ahora digamos que está exento porque al ser el beneficiario el mismo Estado y tener un fin público, se acepta que el fideicomiso no pague impuestos, salvo el impuesto a los débitos en este caso, ¿no? Todo depende de las características del fideicomiso. En este caso se abona únicamente el impuesto a los débitos y créditos que se deduce de las cuentas bancarias. Bien. Aquí tienen un reporte de los gastos, ¿sí? Por objeto del gasto, vamos a ver sueldos en servicios y todo el tema de construcciones. Bien.
¿Qué problemas podemos haber tenido en la ejecución? Las rendiciones de cuentas, lo principal es que sean mensuales, ¿sí? Las rendiciones de cuentas tienen que ser mensuales, así está estipulado en el contrato. Se controla el agente fiduciario que lo presente en término y realmente ir registrando en la medida que se va recibiendo la rendición, controlando y registrando. Ahora bien, esa rendición, la contabilidad del fideicomiso, el recurso se registra por el devengado. Entonces, bueno, hay un problemita ahí que se puede salvar perfectamente pidiéndole al agente fiduciario que muestre la rendición de una forma que podamos interpretar bien los datos y se puede salvar. Respecto a lo demás, en el caso de las obras, como el contrato estipula que se cumplan todas, con todas las normas de gestión y de control, o sea, está regido por la Ley de Obras Públicas, sujetas al control de la Ley de Contabilidad, entonces el devengado lo podemos mostrar en tiempo real. No así el resto de los gastos y los recursos del fideicomiso, que con la rendición de cuentas se toma y se regulariza, simplemente. Respecto a las limitaciones de sistemas, bueno, va a depender de lo que cada uno tenga, los inconvenientes que se pueden presentar. Voy a anunciar únicamente el caso, a lo mejor, de la problemática del cierre de ejercicio, que bueno, si nos registramos en base a rendición de cuentas, podemos tener, si no tenemos un sistema que nos permita llevar 2 ejercicios simultáneos, o sea, a principio de año podamos seguir registrando el anterior, vamos a tener un problema ahí para salvar porque nos van a quedar operaciones sin registrar. Bien, quedan otras, hemos hablado de las presupuestarias. El fideicomiso hace otras operaciones que son las financieras, ¿sí? De cuando tiene fondos líquidos, invierte en la medida que se lo permita el fiduciante. Pero en este caso, ¿nosotros qué hacemos? No vale la pena, primero no tenemos la información en tiempo real, no necesitamos llevar una contabilidad paralela a la del fideicomiso. Entonces, simplemente comparamos una rendición de cuentas con la anterior, los montos que tienen banco, los montos que tienen inversiones, hacemos una adecuación de montos, ¿sí? Y así podemos mostrar la situación patrimonial del fideicomiso, ¿sí? En forma separada, independiente de cualquier organismo. O sea que acá les damos como el tratamiento de un organismo, como de un ente autárquico, ¿sí? Un organismo separado. Bien. El micrófono. ¿Está? Bueno, buenos días. Yo voy a hablar de la segunda alternativa de registración que hemos denominado para esta presentación, segundo caso de uso. En este caso, el fideicomiso no es una jurisdicción independiente, como ha presentado Leonora en el primer caso, sino que está incluido todos los movimientos presupuestarios dentro de la jurisdicción responsable que tiene a su cargo, que actúa como fiduciante. Por otro lado, los movimientos de fondos hacia el fideicomiso se ven reflejados en cuentas contables. Este segundo caso lo tenemos en el marco de la reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, que es seguro que en varias provincias se hayan adherido y lo tengan, que por este programa la provincia se adhiere y autoriza a constituir un fideicomiso financiero para lograr el financiamiento para la construcción de las viviendas. Además, el Estado provincial autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda a contratar las obras y asistir financieramente en forma directa. Por otro lado, los fondos del flujo FONAVI que le corresponde percibir a la provincia, son tomados en garantía y se constituye un fideicomiso de garantía. Para que exista un fideicomiso financiero se debe dar la característica que el agente fiduciario sea una entidad financiera o una sociedad que esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores a actuar como tal. Y deben existir también la emisión de valores fiduciarios,
Estos valores pueden ser valores representativos de deuda o certificados de participación. El Estado provincial autorizó al Instituto Provincial de la Vivienda, al IPB, a constituir el fideicomiso y a emitir los valores representativos de deuda, que le llamamos BRD también. Por lo tanto, el fiduciante y el emisor es el Instituto Provincial de la Vivienda y el agente fiduciario es Nación Fideicomiso Sociedad Anónima, que justamente es el mismo que nombraron en la charla anterior. Bueno, el patrimonio fideicomitido, ¿cómo está formado? Actualmente el IPB ya está percibiendo el recupero de cuotas de viviendas bajo este programa. Eso sumado a los créditos de las viviendas que están en construcción constituyen en parte el patrimonio fideicomitido. También están las inversiones permitidas, también los derechos sobre los seguros de vida de los adjudicatarios de las viviendas de este programa y los derechos de los seguros de incendio, bueno, y derecho de beneficiario del seguro del fideicomiso de garantía. Como hemos dicho, la finalidad de este fideicomiso es la obtención de fondos para la construcción de viviendas, que se hace a través de la colocación de los BRD. Ya se ha emitido la serie 1 por 70 millones de pesos, y si bien el agente fiduciario es el que actúa como organizador, estructurador de todo el tema de la colocación, el IPB es el titular de la emisión. Por lo tanto, el emisor es el IPB. Los beneficiarios son los inversores, como en cualquier fideicomiso financiero, que son los que obtienen la rentabilidad derivada del fideicomiso. Y está previsto los servicios de amortización e intereses en forma trimestral, que en el mes pasado, en el mes de julio, ya ha vencido el primero, porque ha habido un periodo de gracia de 2 años. Bueno, como he dicho, la finalidad del fideicomiso es el fideicomiso de garantía. Iba a seguir con la parte contable. El fideicomiso de garantía, su finalidad es recibir el flujo FONAVI y constituirlo en garantía del fideicomiso financiero. Este fideicomiso es paralelo al otro y tiene como fiduciante al IPB también, al fiduciario es el Banco de la Nación Argentina y el beneficiario es el agente fiduciario del otro fideicomiso, es decir, Nación Fideicomiso Sociedad Anónima. El patrimonio de este fideicomiso de garantía es el flujo FONAVI, que se utiliza siempre que no haya fondos suficientes en el fideicomiso financiero. Bueno, en este esquema es como que vamos a entender todo el mecanismo de lo que he dicho hasta ahora, vamos a integrar todo. En la parte de arriba está el fideicomiso financiero y en la parte, si lo vemos en forma horizontal, en la parte de abajo, el fideicomiso de garantía. El objeto del fideicomiso es la financiación a través de la colocación de los BRD. Los fondos que aportan los inversores ingresan a la cuenta financiera, a la cuenta fiduciaria de obra. El IPB, por su parte, contrata la construcción de las viviendas y solicita al fiduciante, es decir, a Nación Fideicomiso, al fiduciario Nación Fideicomiso, la liberación de los fondos. Nación Fideicomiso libera los fondos para que se haga el pago de los certificados de obra y acá el agente de retención es el IPB, el que paga, y el que hace de agente de retención es el IPB. Por otro lado, el contrato estipula un fondo de reserva. Este fondo de reserva se nutre con los aportes que hace el IPB que derivan de la recaudación de los créditos de las viviendas. Esto tiene un importe requerido por el agente fiduciario que lo informa al IPB el importe necesario para satisfacer todos los gastos y los servicios de la deuda. Por otro lado, el flujo FONAVI ingresa
en su totalidad a la cuenta del fideicomiso de garantía, quien lo retiene por un día hábil, y espera instrucciones del agente de Nación Fideicomiso en caso de ser necesarios los fondos. Si no son necesarios la toma de esos fondos, son depositados en las cuentas de la provincia, pero deducido el impuesto a los créditos y débitos por la entrada y por la salida. Es decir, que ahí tenemos un lindo gasto solamente por estar por un día en esa cuenta fiduciaria. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte presupuestaria y contable. ¿Cómo lo reflejamos todo esto que hemos dicho? Por un lado, tenemos los recursos del endeudamiento por la colocación de los BRD y las rentas de la propiedad, de los intereses de plazo fijo, que se ha creado una fuente financiera específica para la cuestión para la emisión de los BRD, que se llama crédito interno. Acá tenemos en el reporte de recursos, podemos ver los dos recursos que acabo de mencionar, los intereses y la colocación de los BRD para la fuente financiera específica. Por otro lado, los gastos del fideicomiso financiero con esta misma fuente específica los ejecutan en el objeto del gasto, construcciones en bienes de dominio público y privado, y los gastos bancarios de la cuenta de obra. Y los gastos del fideicomiso de garantía es lo que he dicho hace un ratito cuando expliqué el esquema, que es el impuesto a los débitos y créditos deducido del flujo FONAVI. Eso es lo que hemos visto, es lo que se ejecuta con la fuente 15, que es la fuente específica, y acá tenemos un reporte del Instituto Provincial de la Vivienda, con la fuente financiera específica, donde podemos ver las construcciones aperturadas por las obras, en cada una de las obras, y el gasto bancario de la cuenta del impuesto a los débitos y créditos. Bueno, este fondo de reserva que hablábamos, ¿cómo se constituye? ¿Con qué aportes? Es con la recaudación de los créditos de vivienda, por lo tanto el recurso es recupero de cuotas y el gasto se ve manifestado por una orden de pago no presupuestaria, por lo tanto es una aplicación financiera, un incremento de activo financiero. Acá esto se hace con recursos propios porque son derivados del recupero de cuotas, que son los fondos propios del IPB. Sí. Acá tenemos la CAIF, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, donde podemos apreciar el recurso de capital, por el recupero de las cuotas y el incremento del fondo de reserva. Bueno, el tratamiento contable de esto, porque hemos estado viendo el tema presupuestario, cómo se refleja contablemente ese flujo de fondos que se hace mediante esa orden de pago no presupuestaria, se ve visualizado como un incremento del activo no cociente en la cuenta contable de reserva fideicomiso financiero. ¿Y de dónde salen esos fondos? De bancos, por lo tanto hay una disminución del activo cociente de disponibilidades. Es decir, que es una variación permutativa del activo cociente hacia el no cociente. Acá el fideicomiso actúa como un destinatario de pago externo al IPB, es decir, como una jurisdicción, no como un organismo público. Al usar el fondo de reserva, lo usamos para el pago de los gastos, tanto de honorarios de ambos fideicomisos, los gastos bancarios, los honorarios de ambos fideicomisos, lo que incluye los honorarios de los agentes fiduciarios, de asesoramientos del agente de bolsa, seguros, impuestos y todo lo que está relacionado al servicio de la deuda, es decir, amortización e intereses. ¿Y de dónde deriva esto? De la disminución del activo financiero, por lo tanto es una fuente financiera, y también tenemos como recurso los intereses de las inversiones. Bueno, acá hemos intentado hacer un mayor de la cuenta reserva del fondo fiduciario.
donde mostramos los movimientos de incremento y de disminución. Se incrementa la reserva cuando se constituye y cuando se incrementa a través de esta orden de pago no presupuestaria que hemos hablado y por los intereses percibidos, por la ejecución del recurso de los intereses percibidos. Y se acredita para el pago de todos los gastos, tanto los honorarios, servicio de la deuda, seguros, como los del servicio de la deuda. Una vez que llega la rendición mensual del agente fiduciario, se puede registrar. Es decir, que esta registración se hace una vez que se cuenta con la rendición, antes no se tienen los elementos. Y el saldo contable de esta cuenta debe coincidir con la suma, y coincide, como tal lo hemos controlado y coincide, con la suma de los valores patrimoniales de la cuenta fiduciaria y de las inversiones permitidas, de las inversiones realizadas. Bueno, esto es el mayor de verdad del sistema, y ahí podemos visualizar todos los movimientos que hemos dicho recién en la cuenta Fondo de Reserva. Bueno, y tenemos por último la situación patrimonial, donde acá visualizamos en el activo no corriente, es decir, es la situación patrimonial del IPB. Recuerden que acá no tenemos separado, entonces si queremos identificar al fondo fiduciario, es decir, lo único que nos identifica al fondo fiduciario son estas dos cosas que hemos señalado, que es el fondo de reserva y por otro lado la deuda que tenemos por los BRD. Lo que es obras y lo que es saldos de las cuentas bancarias están mezclados, están confundidos con el patrimonio del IPB. ¿Sí? Bueno. En definitiva, queríamos, si ustedes han comprendido los dos casos, la conclusión que nosotros queríamos transmitirle que siempre es conveniente contar con la jurisdicción separada, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista contable. Porque en este segundo caso que hemos visto, o sea que si no los tuviéramos en una estructura separada, como en este caso no los hace el IPB, no los tienen separados los gastos del fideicomiso, no los podemos identificar dentro de la estructura del IPB. Tampoco mostramos un patrimonio separado, o sea, creemos que siempre se puede llegar a registrar independientemente de qué tipo de fideicomiso se trate, aunque no sea un fideicomiso de obra, es más clara la información si la mostramos por separado. Otro punto importante que consideramos también resaltar es que siempre debemos asignarle a los fideicomisos los recursos y los gastos reales, ¿sí? No importa que decidamos que consoliden o no en la administración pública, porque si no los mostramos dentro de la administración pública, los mostramos dentro del sector público. Pero siempre, por separado, siempre va a ser mejor la información. Y también que es mejor, por supuesto, por los principios de administración financiera, que se definan los movimientos presupuestarios. Es mejor que unos presupuestarios y otros contables. Bien, acá, por ejemplo, le queríamos mostrar cómo este mismo fideicomiso financiero lo podemos llegar a manejar de esta forma que les decíamos, o sea, como una jurisdicción separada, aun cuando sea un fideicomiso financiero. ¿Por qué? Porque el fideicomiso financiero que maneja el IPB, ¿cuál es el objetivo? Es buscar recursos, o sea, conseguir el financiamiento para permitirle al Estado fiduciante construir una obra, en este caso, ¿sí? ¿Y de qué se va a encargar? Va a tener sus propios gastos y a su vez también el encargo fiduciario es cumplir con el servicio de la deuda, o sea, endeudarse y cumplir con el servicio de la deuda. Entonces, si lo mostramos como una jurisdicción separada, lo podemos manejar presupuestariamente perfectamente. Pondríamos a lo mejor el endeudamiento, ¿sí? Como recurso por la colocación de los BRD en la jurisdicción del fideicomiso. Y bueno, y cuando necesita el IPB que le liberen los fondos para el tema de las obras, generar una partida de gasto, ya sea transferencia o de gasto figurativo, según donde esté. ¿Qué va a hacer el IPB? Va a ejecutar el recurso y va a ejecutar el gasto en construcciones, ¿sí? Cómodamente y tal cual estipula el contrato.
Cuando el IPB tiene que cumplir con la reserva de constitución o de incremento de la reserva, va a utilizar el recupero de cuotas como recurso, que es de donde se nutre, digamos, el tema del fideicomiso, y generar el gasto de transferencia o de gasto que en el fideicomiso, en la jurisdicción del fideicomiso, se ejecutará como un recurso y se generarán los gastos del servicio de la deuda y los gastos propios del fideicomiso. O sea que se puede hacer. Todo lo importante acá, en conclusión, es que hay que analizar las particularidades de cada contrato. Podemos tener fideicomisos de obras, fideicomisos de financieros, con diferentes objetivos y diferentes medios de financiamiento. O sea, es cuestión de analizarlo, pero siempre se le puede crear una jurisdicción. Por supuesto, tenemos que contar con un organismo que va a actuar como fiduciante, ya sea de la administración central o un descentralizado. Siempre tiene que haber un organismo que se haga responsable, porque el fideicomiso no va a venir a registrarnos en nuestro sistema de información. Es el organismo el que tiene directamente que tomar el toro por las astas, digamos, y exigirle la rendición al agente fiduciario. Tiene que controlar la rendición, ¿sí? Verificar. Necesita la ayuda de los departamentos contables y de tesorería para que registren sus operaciones, las operaciones de ese fideicomiso. Siempre con un buen sistema de control interno se puede realizar. Y bueno, y en definitiva es así, siempre es mejor que los gastos reales, porque si queremos transparencia en la información, debemos mostrar los recursos y los gastos reales de los fideicomisos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Los fideicomisos siempre han sido cuestionados, ¿sí? En principio porque por la falta de control y otro de los motivos por los que han sido cuestionados es porque no son transparentes, no se controlan, ¿sí? En este caso nosotros hemos tenido la primera experiencia fue la construcción del centro cívico. En ese aspecto no hemos tenido problemas, si bien se manejó eso a través del Ministerio de Infraestructura. La Contaduría General de la provincia asignó auditorías permanentes del fideicomiso, porque el Ministerio no tenía una estructura, digamos, de control interno como para llevar a cabo esto. Se pudo hacer, eso se pudo salvar. En el centro cívico tuvimos, o sea, un cuestionamiento en cuanto a los costos. O sea, el costo realmente, si queremos evaluar si conviene o no conviene constituir fideicomiso para financiarnos, desgraciadamente a los técnicos no nos cabe la decisión, ¿sí? Eso viene y es decidido por la autoridad política y hay que tomarlo. Sí, con el centro cívico hicimos análisis de costos y era como un 40% los costos del fideicomiso porque pagamos todos los impuestos que les decía a la nación, o sea que nos llevaba recursos así, digamos, bastante. Pero bueno, se aseguró la obra se terminó, en sí la población quedó bastante conforme. Y estos fideicomisos, bueno, los de obras van funcionando bien. Yo creo que lo importante ha sido la decisión política de hacerlo y lo han hecho bien. Los contratos están mejor redactados, se han previsto rendiciones mensuales y no trimestrales, por ejemplo, que como en otros casos, ¿sí? Se ha mejorado, se ha mejorado bastante. Y se han eliminado costos. Se han eliminado costos, que es el tema. Y si no, quizás las empresas mineras no hubieran hecho nunca el aporte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente les agradezco. Bueno, muchas gracias.